Venimos hablando de una familia de Betania que era conformada por un señor llamado Lázaro, por una dama llamada María y otra llamada Marta. De María, pues ya vimos mucha de su manera de ser. Esta fue la mujer que derrama sobre el Señor Jesús un perfume de gran precio, dice Mateo. Así que cuando Nicodemo y José de Arimatea llegan con las 50 libras de especias y envuelven al Señor Jesús en una sábana y colocan sobre él, él ya olía a este perfume desde hacía una semana. Y doña Marta, pues ya vimos que era una señora muy hacendosa, demasiado dedicada a los afanes de esta vida, pero a ninguna de las dos el Señor desecha, sino que más bien las ubica. Estas hermanas son las que, dice la Escritura, enviaron pues las hermanas de Lázaro, diga conmigo, Lázaro, fuerte Lázaro, para decir a Jesús: Señor, el que amas está ¿qué? Enfermo. El hombre estaba enfermo. Cuando ellas le envían este mensaje al Señor Jesús, el Señor Jesús estaba lejos de allí, estaba en la región de Perea, eso está a unos 35 kilómetros de Betania. Y cuando le dicen el que amas está enfermo, muestra la relación cercana que el Señor Jesús tiene con la gente que es su discípula, que son sus seguidores. No vaya a pensar que el Señor Jesús amaba a Lázaro y a usted no lo ama. Olvídate. El Juan 3:16 es para toda la humanidad y para todos aquellos que nos apropiemos por la fe de esa bendición de creer en Cristo Jesús. Entonces, también vamos a mirar en esta parte del pasaje por lo menos unas dos cosas. La primera, la eternidad versus el cronos, versus ese agite en el que el ser humano normal después de la caída vive. Cuando el hombre y la mujer estaban en el jardín, el tiempo, el cronos, no era una presión, pero luego de la caída el ser humano fue condenado al tiempo, digámoslo así. Observe, 900 y pico de años viven por allá en Génesis, luego en el capítulo 6 de Génesis pasan a 120 y luego en el Salmo 90 pasamos a 80 y 70 años. Qué interesante que lo que la gente hacía antes en 960 y pico de años, después le toca hacerlo en 120 y ahora nos toca hacerlo en 70 y 80 años. Sin embargo, todo ese cronos es desperdiciado para los afanes de este tiempo, para los afanes de esta vida. Realmente, por ocupada que sea la persona, por ocupado que sea ese familiar que tú ves escasamente el fin de semana y dormido porque estuvo de sol a sol en semana trabajando, laborando, haciendo una cantidad de cosas, está desperdiciando el tiempo, porque está dedicando la vida a lo que no es eterno. Entonces vamos a apreciar un poco en qué el Señor Jesús se enfoca y cómo trabaja Dios en esa área. Lo otro es que podemos estar muy enfocados, lo vamos a ver versículos más adelante, en las cosas eternas de Dios, y por estar tan enfocados en las cosas eternas de Dios como la resurrección, la nueva Jerusalén, el cuerpo nuevo que vamos a recibir, los galardones que seguramente se entregarán a aquellos que hayan construido después de conocer a Cristo en su vida con oro, plata y piedras preciosas. Podemos perder de vista lo temporal en el sentido de pensar que sí, vamos a tener todo lo que
Dios quiere entregarnos en la eternidad, pero podemos perder de vista que Dios también puede obrar acá en lo temporal y de una manera soberana hacer una cantidad de cosas. Otra de las cosas que vamos a apreciar es, como ya vimos anteriormente, alrededor de esto de la fe existe muchas personas que no entienden ni captan los momentos gloriosos que Dios tiene en la vida de una persona. Verbo y gracia, los discípulos al acto de adoración que María tuvo con el Señor Jesús lo llamaron desperdicio. Dígale del lado, desperdicio. Le llamaron desperdicio. Has botado ese perfume, has botado tus ahorros, los has invertido en lo que no es, se lo hubiéramos dado a los pobres. Y quiero recordarte que allí en ese entorno estaban Pedro, el mismo Juan que escribe el Evangelio, estaba gente como Mateo, estaban Jacobo, todos estaban vivitos y coleando. Ahí estaban los 12. Y esta gente le llama a esta mujer botaratas, porque según ellos desperdicia un perfume. Y yo quisiera que tú recuerdes que vienes a este lugar o escuchas esto porque estamos renovando nuestro entendimiento. La forma de pensar que usted y yo traíamos, créanme, no es que me esté burlando, sino que realmente no sirve para nada en el campo de lo espiritual para Dios, por títulos que tenga, por cartones, por logros que haya adquirido en las cosas del mundo. Ninguna de esas cosas te sirve para caminar en este reino. Nada, absolutamente nada. Podrás encontrar lugares en donde te prediquen que sí, pero este no es el caso. Otra de las cosas que vas a apreciar es que hay una cantidad de gente pesimista alrededor de este mover de Dios en cuanto a la fe. Vamos a hablar un poquito de Tomás. Menos mal tenemos que hablar del poquito. Pero es ese discípulo que siempre va a estar mirando el vaso medio vacío. Va a estar mirando lo imposible que son las cosas, pero está ahí, ni modo. Pero ¿qué decisión vas a tomar tú? ¿Te vas a parecer a los que hablan de que es un desperdicio hacer cosas para Dios? ¿O te vas a enfocar en los de Tomás, que siempre andan diciendo que para Dios todo es imposible? En fin, son decisiones que debes tomar tú para caminar y trasegar en esta existencia con el Señor. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas, ¿está qué? ¿Está qué? Enfermo. Diga conmigo, enfermo. Fuerte, enfermo. Bien, el que amas. Oyéndolo, Jesús, dice la Escritura, dijo: esta enfermedad no es para muerte. En otras palabras, la muerte no prevalecerá en este caso, aunque ocurra. La muerte biológica no prevalecerá en este caso, aunque ocurra. Parece hablando en sánscrito el Señor, porque los discípulos, aunque están oyendo estas maravillas, aún no las entienden. Usted y yo contamos con más responsabilidad que ellos, porque al menos a ellos les tocó así en seco, en frío, esta situación. A nosotros nos corresponde apreciarla con 2000 años de perspectiva y de fe que el cuerpo de Cristo ha desarrollado durante 2000 años. Toda la fe que el cuerpo de Cristo ha tenido de hace 2000 años para acá nos es imputada a nosotros y nos es exigida a nosotros. Usted y yo no podemos andar pensando por ahí que el cristianismo y la fe empezaron cuando usted y yo llegamos al Señor. No, esto empezó hace 2000 años. Y todo ese trasegar a nosotros nos es endosado. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, dice mi buen Señor, sino para la gloria de Dios. Diga conmigo, para la gloria de Dios. Qué interesante. Esta enfermedad no es para muerte. Qué interesante. Por lo general pensamos que la enfermedad es un problema, es una maldición, es una desgracia.
Y ahora mi buen Señor dice que esto que le ocurre a Lázaro en su vida, porque nadie se levanta a decir, uy Señor, mándame una enfermedad bien tremenda, Padre, me siento tan sano. O habrá alguien así, me imagino, todavía en la viña del Señor. Pero la gente normal no pide esa clase de cosas. La gente no se levanta diciendo, uy Señor, ojalá hoy se quebrara mi negocio, pero bien quebrado, esos que no tenga ni reversa, que no lo levante nadie. O Señor, yo te pido que hoy se desbarate mi matrimonio, sería lo más espectacular que me pueda ocurrir. Y el matrimonio bien, pues, no estoy hablando de esos matrimonios que viven así como que ya están muertos, no. Pero no todo lo malo que me ocurre es una desgracia desde el punto de vista de Dios. Resulta que Dios se mueve en las situaciones difíciles de los seres humanos que creen en Él. Ahora, Lázaro no se me ha muerto todavía, pero el Señor Jesús me está diciendo, se va a morir. Se va a morir. ¿Y qué ocurre con esa enfermedad? Dice, esa enfermedad no es para darle la gloria a la muerte, sino para la gloria ¿de quién? Para la gloria de Dios. Muchas de las cosas difíciles que nos ocurren es en medio de ellas que Dios va a manifestar su gloria, en medio de esa dificultad. Y dice además que no es solamente para gloria del Padre, sino para que el Hijo de Dios también sea glorificado por ella. La gloria de Dios entonces se ve involucrada en las situaciones cotidianas de cada uno de nosotros. La gloria de Dios está ahí, pendiente, para hacer lo que a Él lo glorifique. Es decir, cuando Dios actúa, sí, nos libera de alguna situación engorrosa, pero toda la gloria es ¿para quién? Para Él, para Dios. Además habla también del Señor Jesús, que es el Hijo de Dios, así lo identifica Juan. Y además al Hijo de Dios, que es el Señor Jesús, hace 2000 años, este acto lo va a aproximar a la cruz, a su acto de muerte biológica en la cruz del Calvario. Entonces, quiero que sepas que aunque hay situaciones que para ti son muy duras y muy difíciles, y si nos ponemos a contar de cicatrices, pues no acabamos en una semana o dos, pero no significa que el Señor Jesús haya sido ajeno a dificultades en su vida y en su existencia. Pedro es más agresivo que Juan. Pedro dice, sí, yo sé que, parafraseando, yo sé que ustedes están sufriendo y le están yendo mal, pero ninguno de ustedes ha sufrido hasta la muerte y hasta derramar su sangre por trasegar en este camino. Si eso lo decía Pedro hace 2000 años, ahora nosotros en una situación más o menos cómoda como la que todos vivimos. Usted me dirá, pastor, es que usted no sabe mi situación. Pues si yo le contara las mías, pero ninguno podemos decir es que Dios no está ahí. Por el contrario, aquí vamos a aprender que Dios siempre permanece pendiente de sus hijos. Y se empeña en enfatizar Juan, y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. El ágape de el amaba acá está presente. Yo quiero decirte que el amor de Dios está presente en cada generación desde que se manifestó a la humanidad. Está ahí, presente y latente. Sin embargo, por mucho que Dios te ame, y si se queda solo con esto del mensaje, puede dejar de venir. El hecho de que Dios te agape no significa que va a salir corriendo inmediatamente por la premura de tus asuntos difíciles a auxiliarte. El hecho de que Dios te ame al punto de haber entregado en la cruz del Calvario su vida, no significa que cada vez que empieza la tosecita en Lázaro, Él va a salir corriendo a quitársela. Que cada vez que empieza esa crisis en el área de la manutención, en el área financiera, Él va a volar antes de que tu cuenta empiece a fallar. No. Tampoco significa que va a correr, a pesar de que te ame, a auxiliarte en ese momento difícil, romántico que estás viviendo en tu vida sentimental. Eso es
necesario que usted y yo lo aprendamos. Porque si no aprendemos esto, como se aproxima diciembre, vamos a estar siempre pendientes de que el Señor nos tiene que correr con el regalo del 24, porque si no, no nos ama. Y a veces es tanto su amor que, vamos a ver, no acude a Lázaro estando enfermo, el tipo muere. Eso significa que esa empresa se puede quebrar. El Señor Jesús sabe de antemano que de esa empresa te van a volar, te van a echar. Sabe que ese hijo, esa hija, ese papá, esa mamá que tanto amas, puede morir y se va a morir. Es más, no tiene necesidad ni ninguna obligación Dios de resucitar al que se murió, de volver a restaurar al que se quebró, y aplíquelo a cada una de las situaciones que usted se pueda imaginar. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, no salió corriendo a donde ellos, como se nos ha enseñado en el Evangelio light, en el Evangelio con 0 milímetros de profundidad, como si Dios fuera alguien que tiene que estar esclavo de cada una de nuestras necesidades, de cada cosita. No. Él nos ama, pero a su manera, a la manera que es, en el ágape correcto. Cuando oyó pues que estaba enfermo, en vez de salir corriendo, se quedó ¿cuántos días más? 2 días más en el lugar donde estaba. Ya te dije, esa población donde él estaba como a 35, 40 kilómetros del asunto. Es como ir de acá a... yo no sé cómo calcular eso. ¿A dónde? A Barbosa. No, ahí hay más, sí. Bueno, puede ser. Bueno, en fin. Y en esa época no era cogemos el metro allí en Niquía. No. O nos vamos, que vaya manejando algunos de los que conozco acá, que el Espíritu Santo se les baja cada vez que ellos me montan, ¿cierto? Tampoco. La cosa era difícil llegar allá. La temporalidad no afecta el ágape eterno de Dios por ti. Y que te asista o no te asista, es posible que esa casa te la quiten, que ese carro se pierda, que esa bicicleta no vuelva a aparecer, que esa relación no se vuelva a restaurar, que si te mueras de eso. Entonces, cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó ¿cuántos días? 2 días más en el lugar donde estaba. 2 días más. Diga conmigo, 2 días. Y uno dice, pero Señor, ¿cuál es la demora tuya? ¿Por qué no? Y eso que aquí no les voy a hablar de años mis hermanos, no les voy a hablar de años mis hermanas, en el pasaje, pero sí les puedo hacer referencia. Llega un día José, el hijo, uno de los hijos de Jacob, que había tenido con Raquel, y a los hermanos le da por matarlo. Una vez lo tiran a una cisterna, a un pozo, mientras decidían de qué forma lo mataban, mejor deciden venderlo. Y cuando lo venden, se lo venden a una caravana de ismaelitas, que a la vez se los venden a Potifar, que era un siervo del faraón. Y una mujer, la mujer de Potifar, se enamora de él, un hombre puro, es metido a prisión por un falso positivo, y resulta que allí permanece varios años en prisión. Pero entre el asunto de que lo quieren matar y el Señor lo levanta a ser el gobernador de Egipto, tenía 17 años y Faraón lo nombra gobernador a los 30. ¿Pasaron cuántos años? 13, pero espere y verá. Y para poder ver a la familia pasaron los 7 años de vacas gordas, o sea que van 20. Y aquellos empiezan a sentir hambre como al año y medio, 2, de que empiezan las vacas flacas, pasan 22 años. El asunto es que en José se demoraron 13 años en restaurarse las cosas, porque Dios quiso. Y no significaba que durante esos 13 años iniciales Dios no lo quería, no lo amaba. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Hablemos del papá de Jacob.
Jacob salió huyendo de la casa de su padre y de su madre, huyendo de su hermano, porque Esaú muy cismático, que porque le robó la primogenitura. En todo caso, él sale huyendo, y cuando retorna pasan 20 años, diga 20 años. 20. En el caso de Moisés, para que vamos un poquito más adelante, el hombre a los 40 años juraba que ya estaba listo para liberar al pueblo de la bota del faraón, y el pueblo no lo había entendido así, y le toca salir huyendo a los 40 años, un hombre joven, muy joven, y Dios le dice 40 años después que ya estaba listo para el asunto. A los 80 años entonces Moisés recibe su llamado en una edad en la que la gente hoy en día diría, no, es que no, ya ni jubilación puede cobrar usted a los 80, me imagino, porque ya no alcanza a hacer la fila. Y Dios lo enrola a su servicio y le sirve 40 años más, porque Moisés murió de 120 años, diga conmigo, 120. Y no murió de enfermedad, dice que todavía estaba bien de los ojos y podía caminar y defenderse. Estoy hablando de cosas así para no de pronto desilusionarlo con esa cosa que a usted no le llegue y lleva esperando apenas 3 días, o esa situación que no se le ha arreglado y apenas va en un año. Quiero decirte que Dios se demorará lo que Él se demore, y a mí me toca esperar lo que a mí me toque esperar, porque es al ritmo de Dios y no al mío. Ay, John, no siga así, le voy a dar otro ejemplo. Dios llama a Abraham y le dice, se llamaba Abraham nomás, no había H en esa época. Entonces le dice, bueno, tu descendencia será grande, no había tenido hijos, y será tan grande, y en un país los esclavizarán, pero yo castigaré ese país que los esclavice y los sacaré de ahí victorioso. Sí, Señor, ¿y cuánto se demora eso? 430 años. Diga, 430 años. Entonces estamos en un cristianismo muy infantil, y cuando me refiero a infantil es mentalmente, porque hay niños con más fe y jóvenes con más fe que muchos adultos, que gente ya avanzada en edad, en donde pensamos que las cosas tienen que ser ya. Y Dios no te va a correr. Dios no tiene afán. Él funciona en términos eternos. Quiere y necesita sacarte de la esclavitud del cronos, del tiempo en el que se sumió la humanidad al momento de caer. Realmente el tiempo es una prisión. El tiempo es una prisión que te ha metido el sistema del mundo, porque esto empezó hace 6.000 años como mínimo, y entonces generación tras generación ha venido trabajando en la humanidad, de manera que cuando tú naces, cuando sales del vientre de tu madre, ya te están diciendo, pasaron 9 meses y tú ni siquiera tienes reloj. Pasaron 9 meses, al año te están diciendo, ay, cumplió un añito el niño, y después empiezan a esclavizarte con eso de el cumplir años y de celebrarlo, y la torta cada vez más grande, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las velas ya no le caben. Entonces uno empieza a pensar, pues al principio uno va subiendo feliz, cuando ve que la juventud se la va yendo esa bajada, y uno en un deslizadero llega más rápido, ¿no? ¿Cierto? Entonces estás siempre ahí, te están acosando con que estás como quedada. Estás como quedada, a esa edad ya nadie se casa. Estás como quedado, a esa edad ya nadie te da empleo. Estás como quedado, ya no puedes hacer lo que... No, dígale de lado, no más esclavos del tiempo. Y fuera de eso entras a trabajar o tienes una empresa y vives esclavo de la nómina, porque te pagan en las décadas o en las quincenas o cada mes. Y Dios te tiene que enseñar que la provisión de Él no depende del cheque que te da tu jefe, ni tus empleados dependen del cheque que tú les pagas. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, si realmente se mete en serio en esto, porque usted va a encontrar una cantidad de personas sentadas en las bancas de los templos, escuchando, pero no entendiendo ni captando que Dios no funciona en el sistema caído, sino que funciona en el sistema del reino. Y por ejemplo, en cuanto a la provisión, Él te dice, sí, yo te voy a sostener. Ay, pero yo no soy pastor, ni apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni qué es lo otro, ni maestro.
es que Él sostiene hijos e hijas, no cargos. ¿Me hago entender? Y entonces tú que estabas acostumbrada a la nómina, ¿sí? A la nómina. El sistema del mundo te tiene esclava de la nómina, te tiene esclavo de esa clase de provisión. Dios te dice, no, es que lo mío es diferente, lo mío es diferente. Yo he prometido alimentarte, pero lo voy a hacer a mi manera. Lo voy a hacer a mi manera. Y de pronto tú estás obedeciéndole a Dios en un arroyo que está medio secándose, una reina loca persiguiéndote, una reina bruja con un marido pusilánime, porque la de los pantalones en el palacio era Jezabel. Y estás ahí obedeciendo a Dios en un arroyo y sin supermercado a la vista, nada. Y Dios te dice, no, es que yo te voy a alimentar, Elías, y te manda unos cuervos que te llevan pan y te llevan carne. Dios tiene que sacar a Elías del cuadrito normal, porque inclusive hasta los profetas de esa época, muchos de ellos se habían vendido por un pedazo de carne y le servían a Acab y a Jezabel con tal de que los mantuviese. ¿Están aquí mis amigos? Entonces Dios le dio por hablar y de pronto cae en cuenta, como él, claro, él está entrenado para no tener hambre física 40 días. Recuerdan que la Escritura dice que fue impulsado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por Satanás. Y dice uno de los evangelistas, yo creo que medio socarrón, dijo, y sintió hambre a los 40 días. Entonces, como él está entrenadito para pasar hambre 40 días, pero cae en cuenta de que la gente lo ha estado escuchando durante 3 días y dice que tenemos que alimentar a esta gente, porque hace 3 días que están conmigo y si los despacho se van a desmayar por el camino. Claro, los otros discípulos ahí mismo brincaron. Ya no era tanto pero un discípulo recién comenzadito brinca por todo. Brinca por todo, es impresionante cómo brinca uno. Debería haber una competencia de brincadores. Entonces le dice, no, plata sí hay, pero ¿dónde vamos a comprar para toda esta gente pan? Y las tiendas bien lejos. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Y el Señor le dice, hombre, ustedes no han entendido. ¿Y qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? Y le trajeron unos pececitos y unos panecillos, y con eso alimentó a 15,000. El Evangelio de Marcos es más concreto, y en cierta ocasión le está hablando a ellos de la levadura de los fariseos, y ellos creyeron que el Señor Jesús le estaba hablando porque no habían traído pan, y él les dice, hombre, ustedes no entienden. A ver, no estoy hablando del pan. El pan en este caminar no tiene por qué preocuparles, yo me encargo de ustedes. Lo que pasa es que estoy frente a una raza humana que un pájaro tiene más fe que ustedes. ¿O cuándo han visto los pájaros sembrando o teniendo graneros? Pregunto, ¿cuándo? Nunca, ni el pájaro loco hace eso. Entonces, el asunto es que les dice, cuando alimenté los 15,000, ¿cuántas cestas sobraron? Y cuando alimenté los 4,000, ¿cuántas cestas sobraron? Entonces digo, 12 y 7. Claro. Me estoy haciendo entender, amigos. Entonces aquí estamos tú y yo, en esta generación que no tiene nada de distinta, solo que hay más tecnología, pero las quejas son exactamente las mismas, completamente las mismas. Impresionante, las situaciones son las mismas, pero Dios también es el mismo. Y Dios no ha cambiado. Dios sigue trabajando generación tras generación, y Él tiene, Dios tiene un presupuesto extraordinario, inmenso, si vamos a hablar de provisión. Lo que pasa es que no tiene a quien entregárselo. No tiene quien entregárselo, porque Él necesita gente que le crea y que se juegue esta vida por Él. No que se juegue un ratico por Él, o si la situación o la fecha me lo permiten. No. Dios está muy interesado en sacar a la gente de su sistema de tiempo y de su sistema de provisión para entregarle lo eterno y para poder proveerle a su manera. Diga conmigo, a su manera. Entonces, cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Sobrado el Señor, no tiene afán, porque Él ya dijo lo que tenía que decir. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria ¿de quién? De Dios. ¿Está enfermo? No hay que esperar a que se muera. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos otra vez a Judea. Ahora sí, el tiempo del hombre y el tiempo de Dios están alineados. Hay un momento en que lo eterno se mete en tu tiempo, y ese es el momento de Dios.
aunque no sea el momento tuyo. Aunque no sea, por ejemplo, ¿cuánta fe necesitó Lázaro para ser resucitado? ¿Cuánta? Disculpe, ¿cuánta? Ninguna, porque estaba ¿qué? Muerto. De hecho, él estaba ya súper bien. Ya estaba súper bien. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron: ¿quiénes? Los discípulos: Maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Claro, es que en capítulos anteriores hemos visto la situación de peligro físico en la que el Señor Jesús se mantenía en medio de los judíos que querían matarlo. Otra cosa, el Señor Jesús tiene muy bien claros sus planes. Diga conmigo: sus planes. Mire, y si a este no le guste y a mí no me guste, Dios tiene también un plan para mí y tiene un plan para ti. Y es su plan. Y su plan prevalecerá sobre ti y sobre tus circunstancias y sobre tus amigos y sobre tus enemigos y sobre tus parientes y sobre tus lejanos. Si es necesario, Dios te arranca de la familia 13 años como arrancó a José, porque José haya guindado como era la ñaña del papá. Sí, ustedes no han visto en otras familias, mucho menos en esta congregación jamás, pero en esas familias donde hay varios hijos, siempre a un papá o a la mamá se le nota el aprecio por el uno por el otro. En el caso de Jacob y de Esaú, recuerdan que el papá amaba mucho a Esaú porque era un hombre que iba al campo y cazaba, mientras que a la mujer, a la mamá, a la esposa de Isaac, ¿cierto?, le fascinaba Jacob, que por Jacob era más caserito, inclusive había hecho curso de cocina y todo, sabía cocinar, pero él no salía a cazar porque le daba alergia, en fin, y se forma una cosa ahí. A veces Dios tiene que sacarte de tu entorno familiar, porque ahí no vas a ser sino un hijo de papi o una hija de mami, no te van a dejar crecer, entonces te tiene que sacar de ahí, porque el peor enemigo tuyo es tu familia que tanto te ama. Bien, o te quieren matar, entonces también hay que alejarte un poquito para que no quemen el pan antes de que esté hecho. ¿Están aquí mis amigos? No, obsesionado usted con su jefe y con su jefa, que no, la luz del sol, pues allá de esa criatura no sigue nada más. Dice que, sí, entonces de un día a otro, ¡pum!, le cambia el corazón, ¡pum!, le cambia la situación. Entonces quiero decirte que estás en manos de un Dios supremamente amoroso, pero inmensamente peligroso para tu statu quo. ¿Estamos aquí, mis amigos? Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. En otras palabras, nos vamos a meter a la boca del lobo, en una fe impresionante. Y respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? Les voy a dar en tiempo, pues, a ver si me entienden. Nuevamente, el Señor Jesús, y en otras palabras, pero en este caso a sus discípulos, les recuerda que su hora de morir no ha llegado, porque les dije que el Señor Jesús tiene muy bien claro cuál es su plan. Hace 2000 años el Señor Jesús no vino a improvisar. O sea, Él no fue que cayó en paracaídas y dijo: en la primera virgen que encuentren esa caigo. No, eso ya estaba completamente planeado. No, en el primer burro que encuentre entro a Jerusalén. No, él ya sabía que era tal burrito. En la primera casa que encuentre hago la última cena. No, eso ya estaba también arreglado. Todo, diga conmigo, todo está dispuesto. Cuando yo entiendo eso, dejo de darme cosas contra el aguijón. Él les recuerda que su hora no ha llegado, pero hoy escuchaba atentamente los evangelios y el Señor Jesús les decía constantemente a los discípulos: vea, yo he venido, me van a matar, pero al tercer día resucito. Yo he venido, me van a matar, pero al tercer día resucito. Y eso los dijo el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, el cuarto mes, el primer año, el segundo año. Siempre se los dijo y ellos nada, ellos pensando en cualquier otra cosa. Pedro mismo le decía: ¿cómo se nos va a morir? Que tal cosa no te acontezca. Nosotros no tenemos nada que opinar en esto. Entre más rápido nos demos cuenta, entre más rápido nos desconectemos del sistema cronológico del mundo, de su manera de mantenernos esclavos, más rápido vamos a ser útiles para el Señor. Pero es que estamos en el caso de cristianos que por falta de guianza bíblica
por falta de comunión con el Espíritu Santo, por falta de lectura juiciosa de la palabra, no la leerla como un libro más, sino como el libro que es, desperdician gran parte de su tiempo de creyentes luchando contra la corriente. Y resulta que entre más rápido me suelte, mejor. ¿Y qué va a decir mi familia? A Dios le importa un pepino lo que su familia diga. Mi conjunto de amigos profesionales con los que hice la carrera, con los que me crié, a Dios le importa un pepino lo que sus colegas digan de usted. Eso le importará a usted, pero a Dios ¿qué? No le importa. Entonces, la misma muerte no te va a llegar si no has cumplido el plan de Dios para tu vida. Una vez cumplas el plan de Dios para tu vida, te mueres pacíficamente, como Aarón, que cuando le quitaron las vestiduras después de haberle servido a Dios tantos años, fallece. O abruptamente como Esteban, que a pedradas llegó lleno de chichones allá al tercer cielo. No tiene entonces el día 12 horas, dice el Señor Jesús. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Incluso, escuche, en lo natural funciona lo de la luz, porque yo prendo la luz para no tropezar. Pero cuando estamos hablando de la luz que el Señor Jesús está hablando acá, Él es la luz. Mientras yo camine en la luz de mi Señor Jesús, por tinieblas que haya, jamás voy a tropezar o voy a tener que temer. Isaías 58 dice que tu medianoche, la parte más oscura de tu día, será como la luz del mediodía. Así funciona esto. Los tiempos de Dios son los tiempos de Dios y no tienen nada que ver con tus tiempos. Nuevamente, esclavos del Cronos. No sé cuántas veces haya repetido kinder, pero por lo general guardería, eso demora como ¿cuánto demora? No sé. Luego empieza la primaria. ¿Cuánto demora la primaria? 5 años, sume pues. El bachillerato, 6, van 11. ¿Cuánto demora la carrera? Una carrera, 5 años. ¿Cuánto van? 16. Si te clavan una especialización, ¿cuánto? De 2 años. ¿Cuánto fue? 18. Entonces te tienen condicionado. Y entonces, y ya no has salido de aquí, ya te están diciendo, y presentaste ya hojas de vida. Sí. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Él está comparando, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Entonces, estamos en la luz porque Jesús es la luz, y estamos con la luz porque Jesús está con nosotros. Se aplica también en cuanto a la oscuridad. Mire, la gente que no conoce de Cristo está en la oscuridad por aparente luz que tenga. Usted puede ver personas súper prósperas en este asunto de la vida temporal, y alejadas de Dios están peor que el peor de los pobres. El Señor Jesús dice en Apocalipsis a una gente que se creía muy rica dentro de una de las congregaciones de allá de Apocalipsis, les dice: pero tú eres un pobre miserable. Así le dice: tú eres un pobre miserable. Y a otra de las congregaciones que estaba en muchas dificultades financieras les dice: yo sé que ustedes son pobres, pero ustedes son ricos. Lo que está diciendo es: porque me tienen ¿a quién? A mí. Entonces, la gente que no está en Cristo Jesús está en la oscuridad y no se da cuenta que su caminar lo está llevando al lago de fuego y de azufre. Ay, John, no me asuste. No, es que la cosa es para asustarse. La cosa es para asustarse, porque en cualquier momento falleces. Ay, pero estoy muy joven todavía. ¿Y quién le dijo que los niños no se morían? ¿Sí? Y es que estoy muy aliviado. ¿Y quién le dijo que la gente aliviada no se muere? Y es que tengo mucha plata. Es que usted cree que los ricos no se mueren. ¿Están aquí mis amigos? Entre otras cosas, lo de la riqueza es un gran tropiezo. Mira que, ¿cómo será de difícil para un rico entrar en el reino de los cielos? Que hasta el mismo Señor Jesús lo dice. El mismo Señor Jesús dice, cuando vio porque Él miró con amor a ese joven rico que se fue, y dice: qué difícil es que un rico entre ¿en dónde? En el reino de los cielos. Yo no sé qué clase de evangelio estamos recibiendo algunos de nosotros, en otros países desde luego, que queremos hacernos ricos, cuando Dios está diciendo qué difícil es para un rico entrar al reino de los cielos. O sea, es como si yo leyera la escritura al revés y le estuviera diciendo al Señor: no, Señor, yo le voy a probar que sí.
que sí es muy fácil, pero si es el Señor el que me está diciendo que es muy ¿qué? Muy difícil entrar en el reino de los cielos para una persona rica. Ahora, no es por la plata, sino que es que a un rico es muy difícil enseñarle fe. A un rico es muy difícil enseñarle a depender de Dios, porque un rico está muy ocupado cuidando lo que cree tener y que se va a llevar, o por lo menos trabaja como si se fuera a llevar eso. Pero ¿en qué momento un rico va a poder decir: Señor, dame el pan nuestro de cada día, si tiene puros nevecón de 1 kilómetro lleno? ¿Están aquí mis amigos? Entonces debemos entender esto en su dimensión. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él, así venda exploradoras. Usted puede tener la fábrica de bombillas más importante del planeta, y si no conoce a Cristo, está en tinieblas, completas tinieblas. Bueno, entonces el Señor Jesús, ¿están aquí mis amigos? Recuérdenme que es lo que venimos a renovar: nuestra manera de pensar. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Duerme. Está usándolo en el sentido de se murió, porque ¿cuántos días han pasado? 2. Se le agravó la gripa esa que tenía y se le convirtió en, ¿qué se le convierte a uno? En una neumonía bien tremenda, y después se murió. Usado en el sentido de muerto. Y voy a despertarle. Lo que está diciendo es: lo voy a resucitar. Pero los discípulos no entienden este idioma, porque mire lo que dice. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, ¿qué? Sanará. Si duerme, sanará. Porque dormir es sanar, según ellos. No entendían. ¿Por qué no entienden los discípulos? Porque no sacan tiempo para entender a Dios. No sacan tiempo para entender a Dios. Y si yo saco tiempo para atender a Dios, ¿quién alimentará a mi familia? Entonces el Señor les dice: pues usted tampoco me cree. Así como es difícil para un rico no entrar en el reino de los cielos, para una persona que no tenga finanzas también es muy difícil entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque están preocupados en qué comer, qué beber y qué vestir, cuando yo ya dije que me voy a encargar de eso. No entendían. Entonces Juan aclara: pero Jesús decía esto de la muerte ¿de quién? De Lázaro. Lázaro se murió. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño, como todo. Muchos creyentes viven pensando en los huevos del gallo, y el gallo no pone huevos, no los pone. Entonces Jesús, viendo que con plastilina no tenían, ¿están aquí mis amigos? Les dijo claramente: Lázaro ¿qué? Ha muerto. Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Dios no necesita que la gente del mundo le crea. Oiga lo que va a decir. Dios necesita que los discípulos le crean. Dios no necesita que la gente del mundo le crea. Dios necesita que los discípulos de Él le crean. Miren qué le está diciendo: me alegro de no haber ido antes, y lo digo por ustedes. ¿Para que qué? Para que creáis. Para que creáis. Resucitar a alguien es más grande que sanar a alguien. Si el Señor Jesús va, yo estoy poniendo el caso de que era una gripa, como el texto no lo dice, póngale lo que usted quiera, peor pues si quiere. Era muy fácil decir: en mi nombre se va esta gripa. Pero ahora vamos a asistir a algo más grande que sanarlo. Este evento es para la gloria de Dios y para la gloria del Señor Jesús, pero también es para la fe de sus discípulos. Porque el Señor Jesús dice: al que cree todo le es ¿qué? Posible. Para el que no cree todo le es imposible. Yo soy creyente. Evalúese. Usted tiene que evaluarse si de verdad es creyente o no. De acuerdo con lo que usted diga, eso es lo que hay ¿dónde? En su corazón. Si usted es de los que se mantiene diciendo, o de las que se mantiene diciendo: estas elecciones como que duras, voy a ir buscando tiquete. Dicen: no, el dólar ahora sí va a empezar en descenso.
Y entonces los ahorritos o lo que yo tengo, no, ahora con esta ciudad llena de polución, entonces lo más fijo es que voy a ir comprando la pipeta, ¿cierto? No, ¿quién me mandó a multiplicarme tanto? Tengo más de los hijos que puedo mantener y a todos les dio por estudiar en la NASA, ¿cierto? Y ahora, ¿quién podrá ayudarme a darles la educación? Si usted está en la mesa sirviéndole el desayuno a sus hijos y les está diciendo, aprovechen que es la última arepa, comámonos solo un cuartico y guardemos la otra para el resto de la semana, porque la situación está muy muy difícil, la situación está terrible. Imagínense si eso es creer. Si uno no tiene fe para un pedazo de arepa, va a tener fe para que el Señor lo resucite el día que Él retorne. Va a tener fe para creer que el Señor va a retornar. Va a tener fe para creer que el Señor realmente resucitó a Lázaro, porque eso lo dice ese libro, yo no estuve ahí. Para que creáis, vamos a Él. Entonces, era para la gloria del Padre este milagro, era para la gloria del Señor Jesús, pero es también para la fe de nosotros. Mira al de lado, fe. Y no aparece, no falta el que aparezca, mire. Discúlpeme si hay alguien de nombre Tomás, no es por el nombre. Dijo entonces Tomás, llamado ¿qué? Dídimo. Para acabar de ajustar tenía un gemelo, porque dídimo significa gemelo, ¿sí? Eso debe ser griego, didí, gemelo. Bueno, muy bien. ¿A sus qué? A sus condiscípulos. Vamos también nosotros para que muramos con Él. Él no había escuchado nada de lo de Lázaro. Tomás estaba pendiente, era de si lo querían matar a Jesús y vamos a volver allá. Pues es ese creyente que le dice a uno, no, es imposible. Eso, ¿qué fue lo que le dio? ¿Qué es lo que tiene? Y entonces empieza a decir, no, vea, eso es muy caro, usted no puede comprarse eso, ni piense que Dios le va a dar un novio a usted, ni una novia tampoco a usted. Usted, ¿cuántos maridos que ha tenido usted? 5. Ah, no, ya, si no hay quinto malo, ya lo dejó pasar, ¿cierto? O al revés, porque hay maridos que son como la samaritana, ¿cierto? Son del club de la samaritana y no han podido pelechar en ningún lado. Ya le dicen, no, usted se quedó así. Tal vez ni para eunuco sirve para andar con el Señor, porque ya también perdió la oportunidad. Entonces, siempre va a haber hermanitos así, sí. Siempre va a haber ese marido o esa mujer que le dice al marido, usted no puede. Usted, ¿qué es lo que quiere usted? Usted piensa que usted va a tener con qué comprarse unos zapatos de esos. ¿Es un qué? Es un desperdicio. Mejor hagamos eso y se lo damos ¿a quién? A los pobres. Qué tremendo. Hay personas, no en esta congregación, bueno, yo necesito aclarar eso urgentemente porque de pronto se me van y somos muy poquitos. Entonces, el asunto es este, vea. El asunto es que hay creyentes que son capaces, escuche, de quebrar un frasco de alabastro de gran precio, de 300 denarios, y derramárselo al Señor, pero no son capaces de darle unos cucos a su mujer. Yo no entiendo eso, no lo capto, el Señor Jesús tampoco. O viceversa. Hay mujeres que son capaces de hacer por Dios lo que sea y por la obra del Señor lo que sea, pero no son capaces de darle algo a su marido o a los hijos. Hay hijos que no tienen la culpa, tienen 12, ¿cierto? Y el de allá, el último, le tocan los tenis del primero. Sí, los tuvieron espaciaditos, aquel en 1960 y este en el 2016. Y le tocan ¿usted se imagina los tenis del 1960 llegándole a ese niño en el 2016? Tenis todos trompones, todos feos, todos con cordones de cabuya, rotos además. Pero entonces le decían, no, es que no. Ay, Dios. Bueno, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, pero parece muy religioso, vamos pues y muramos con él. Además es una fe de pacotilla, porque lo primero que hicieron cuando van a matar al Señor Jesús, realmente cuando lo van a matar, es salir ¿qué? Corren todos, principalmente. Principalmente. ¿Cómo sería que
cuando el Señor Jesús resucita y se presenta a sus discípulos, Tomás, ¿qué? No estaba. Él estaba esperando que pasara, que era un año después de toda esa calentura ya que hubo. Vino pues Jesús y halló qué pena con Lázaro, pero vea, es verdad, mire. Vino pues Jesús y halló que hacía ya ¿cuánto? 4 días. ¿Lázaro qué? ¿Estaba dónde? En el sepulcro. 4 días. 4 días. ¿Por qué? Porque es que se quedó 2 días además el Señor Jesús allá en el versículo 6. Y pongámosle 2 días de viaje, que son 4, y lo encuentra sepultado. Escuche, el Señor Jesús no fue cuando Lázaro estaba ¿qué? Enfermo. Tampoco fue cuando lo llevaron a urgencias. Tampoco fue cuando lo pasaron a cuidados intensivos después de hacerle esa operación tan tenebrosa. Tampoco fue cuando se murió y lo tenían ahí, cuán largo era. Tampoco fue al siguiente día, ni al siguiente día, sino que llegó ¿cuándo? ¿Cuántos días? 4 días. 4 días lleva muerto. Yo no sé cuánto se va a demorar, o tal vez no se demore en su caso, pero en este caso yo quiero hacer énfasis en que el Señor Jesús no tiene por qué correrle a uno, no tiene afán, porque lo que Él nos ha venido a hacer énfasis es en lo eterno y no en lo que, en lo temporal. Para Jesús estaba clara la cosa: Lázaro creyó en mí, es salvo. Se murió, es salvo. Es más, el Señor Jesús abría el postillo, la ventanilla, para asomarse al otro lado de la eternidad, porque desde el tiempo Él se podía asomar a la eternidad y podía ver a Lázaro con su tocayo Lázaro en el seno de Abraham. ¿Recuerda? Bueno, allá los veía y decía, ¡qué bien! Listo. Pero aquí todo está en el cronos. Se murió mi hermano. La novia de Lázaro se murió, Lázaro. Y antes de casarnos se murió Lázaro. ¿Cierto? Estaba en el sepulcro. Betania, dice Juan, estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. 3,5 kilómetros. No se imagine pues, estaba cerca de Jerusalén como a 5 estadios. 15 estadios. Hermano, esto es muy serio. O sea, si usted, cuando puede venir bien y sale de aquí igual, usted está perdiendo el tiempo, mi hermano y mi hermana. O sea, si nosotros no entramos en el asunto de Dios como es, nos vamos a quedar pareciendo a Tomás o a los otros. Es un desperdicio o no se puede. Y Dios vino tan en serio hace 2000 años, pero tan en serio, a cambiarle el pensamiento a la humanidad que creyera en Él, porque de resto, ante situaciones como estas en un velorio, es que más se da uno cuenta todavía si una persona tiene la mente renovada o no. Miren a estos, vean. Y muchos de los judíos se habían venido a Marta y a María para consolarlas por su ¿qué? Por su hermano, claro, porque es lo normal en un velorio. Trasladémonos al velorio. Eran muy conocidas las hermanitas. Muchos judíos vinieron a consolarlas. Mi más sentido pésame. ¿Recuerda lo que uno dice en un velorio? Una cantidad de cosas, pero que si usted da cuenta son vacías, no por la falta de buena intención de la gente, sino porque no pasan del cajón. No dice uno nada más allá del cajón, ¿cierto? Si la señora es viuda, pues dice no, maluco decirle uno, Dios le dará otro marido, ¿cierto? Pero eso viene, ahí viene. Si ahí están los hijitos o las hijitas llorando por la mamá que falleció, ¿cómo les va a decir uno? La novia que se consigue el papá los acaba de criar, ¿cierto? No puede decir eso. Entonces uno tiene que poner lo que el mundo le ha enseñado a uno en un velorio, que ya se acabó todo, que todo está gris,
que la situación está muy difícil, que eso le puede pasar a cualquiera. Y muchos de los judíos se habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano, Entonces Marta, que no estaba mejor, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. ¿Por qué salió Marta primero? Porque era hiperactiva, ¿cierto? La hiperactiva ya salió primero. Hay que ir a recibirlo al Señor, a ver si viene vestido de manera correcta. María era más serena, ella se quedó en casa. Y Marta le dijo al Señor Jesús lo mismo. ¿Sí qué? ¿Se acuerda la vez pasada? ¿Sí? Señor, dile a mi hermana que ¿qué? Que me ayude. Ella siempre va, Señor Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano ¿qué? No habría muerto. ¿Por qué? Porque lo habría sanado. Entonces Marta la reclamona. Pongámosla Teresa, para que las Martas Teresa. Nuevamente Marta le dice al Señor lo que el Señor Jesús no hizo, y lo que pasó por no hacer lo que ella cree que Dios debe hacer. Es más, ahí no dice en el texto, pero uno lo puede dilucidar. Yo le mandé a avisar ¿hace cuánto le avisé, Señor? ¿Sí o no? ¿Hace cuánto le avisé? Contraté un Rappi para que fuera hasta bien lejos que le da por irse, ¿cierto? Bien lejos que le da por irse. Yo le avisé cuando tenía tos, le avisé cuando estaba en urgencias, le puse un mensaje desde la UCI, no vino al velorio, ni sufragio nos ha mandado, ¿cierto? Ella está ahí, pero el Señor Jesús, tranquilo, en lo eterno. ¿Cómo se puede? Yo no sé si el Señor se reirá, pero sí le debemos causar un buen humor impresionante de ver estamos en una cosa muy importante, la muerte y la vida. Ahora usted y yo, que le armamos al Señor, le encendemos la loma por un paquetico de papas, de esas Señor, le ponemos problema porque murió el gato, porque murió el perro. Sí, Señor, si hubieras estado conmigo, mi perro Benito no hubiese muerto. Y el Señor, no entiendo, no los capto. Hablan el idioma que no es. Miguel, Señor, explícame esta gente por qué no entiendo. Señor, porque viven de prédicas y de sermones. ¿Qué es eso de prédicas y sermones? No entiendo por qué no viven de mi palabra. Sí, me tomé el trabajo de dejárselas escritas, 66 libritos nomás, para que cada uno la lea y empiece a cambiar su entendimiento. No, Señor, a ellos les dio que eso había que hacer como una especie de auditorio, donde un tipo al frente se paraba y empieza a hablarles, él que supuestamente lee la Biblia, y ellos se sientan allá a creerle, ¿sí? Y bueno, listo, y predican que ¿cuántas veces al día? No, Señor, si mucho, 2 veces a la semana. Ya, o sea, bueno, con 8 veces en el mes tenemos. No, pero es que hay algunos que van cada 2 meses. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses ¿qué? ¿Mi hermano qué? No habría muerto. Pero ella, aquí tenemos a Marta, una hermana que se aprendió la cartilla. Miren qué interesante esto. Yo me puedo aprender la cartilla de las cosas cristianas. Yo puedo saberme el dogma de que hay resurrección de muertos. En el día en que el Señor venga, todos resucitaremos. ¿Sí? Yo puedo aprenderme el dogma de que hay Nueva Jerusalén, y a esa Jerusalén entrarán los que estén inscritos. ¿Dónde? ¿En el libro de qué? De la vida, claro que sí. Yo puedo entender que recibiré un cuerpo nuevo que nada tendrá que ver con que todo es para entregar. Pero de ahí a hacer una fe real que esté ahí, no creo. Claro que sé que Dios te oye, dice, mas sé ahora que todo lo que le pidas, ¿a quién? Dios te lo dará. Dios te lo dará. Me copié esta situación, y es que hay cristianos, cuando se moja la pólvora no explota. ¿Ha escuchado eso? Se mojó la pólvora, no hay manera de causar la explosión. Cuando la fe mía está muerta, soy un cristiano inoperante. No sirvo ni para estorbar.
porque ya estorbar es mucho. Hay creyentes que en la suma de la actividad temporal en la generación que nos toque vivir, no causamos ni un solo impacto, nada, porque no tenemos confianza, porque no creemos en lo que dicen las Sagradas Escrituras, porque no le procesamos mentalmente con la renovación para poder obrar con lealtad a lo que la palabra me dice que el Señor puede hacer. Marta está a punto de darse cuenta de que tantas horas con la escoba no le producían efectividad en lo temporal, pero ella estaba muy confiada en lo eterno. Tenemos una cantidad de creyentes varados en lo temporal, en todo, varados en todo, muy confiados en lo eterno, y eso está bien, pero en lo temporal no tienen la suficiente fe para creer en cosas temporales como si creen en lo eterno. Entonces el Señor Jesús le aclara y le dice: ¿tu hermano qué? Resucitará. Es la respuesta y a la vez el reto que Dios le pone a Marta. Por eso te pasan las cosas que te pasan. Y Lázaro ya está bien, el asunto está con Marta. Qué pena con Lázaro. Yo creo que el Señor Jesús dijo: Lázaro, como está bien allá, lo voy a tener que traer acá para afianzar la fe de sus hermanas. De María no tanto, pues, de María no tanto, pero sí de mis discípulos, porque hay cantidad de incrédulos. Que el Señor Jesús vivía con los enemigos al lado, era impresionante. Tu hermano resucitará. Y entonces mire que Marta sí se sabía la cartilla. Yo sé que resucitará. ¿En dónde? En la resurrección. ¿En dónde? En el día postrero. Se ve que esta mujer era de la línea de los fariseos, que sí creían en la resurrección. No era de la línea de los saduceos, que no creían en la resurrección. Entonces ella le responde según la cartilla de los fariseos, que sí creían en la resurrección. En otras palabras, lo que Marta está diciendo: tocará esperar a que resucitemos todos para poderlo volver a ver. Eso es lo que le está diciendo. Y entonces el Señor Jesús, que quiere afianzar la vida de Marta, le dice: yo soy la resurrección y ¿qué? Y la vida. Yo soy, yo mismo soy. Yo soy lo que acabas de decir, yo soy. Y le dice algo tremendo: el que cree en ¿quién? En mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá, vivirá. En este caso, Marta, Lázaro va a vivir en el futuro y va a vivir ahora en el presente. Lo voy a resucitar para que tú creas como debes creer en el 100%, porque no me sirven creyentes del 99% de fe, me sirven los creyentes de 100%, porque es que los que les voy a encomendar a que me representen ante un mundo incrédulo. ¿Cómo voy a mandar yo incrédulos a evangelizar incrédulos? Hágame el favor. Necesito que cada aquel que se ponga las botas por mí crea, que me asombre con su fe. Lo voy a resucitar en el futuro y lo voy a resucitar aquí en el presente. Lástima con Lázaro, se va a tener que volver a morir después y otra vez esperar a que venga en el día postrero. Pero por ustedes lo voy a hacer, y además, ¿para la gloria de quién? Del Padre. ¿Y para la gloria de quién? Del Hijo. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá, ¿qué? Eternamente. ¿Crees esto, Marta? Casi que le haces la oración de entrega. ¿Crees esto, Marta? Entonces Marta como que reacciona, porque hay un momento en la vida cristiana, mi hermano, que uno reacciona. Aquí no me sirve la fe de Lázaro porque está muerto. No me sirve la fe de María porque me lleva kilómetros. Yo soy la varada, yo soy la Marta varada, John Marta varado. Y tengo que empezar a decir: bueno, esto es entre Dios y yo. Todo aquel que vive y cree en mí, ¿no qué? No morirá eternamente. Y entonces ella le dice: sí, Señor, me voy a arriesgar. Yo he creído que tú eres ¿qué? El Cristo, el Hijo de ¿quién? De Dios, que ha venido ¿a dónde? Al mundo. Que miren qué interesante. Pablo lo dijo de otra manera: yo sé en quién he creído. Esto es fe. Saber en quién se cree. El evangelio se circunscribe a tener una relación con Cristo Jesús. Ni siquiera con mis necesidades de vida o de muerte temporal, de prosperidad o de pobreza temporal, de angustia o de alegría temporal. No. Yo tengo que saber en quién he creído. Cuando yo no conozco a Jesús,
así diga que tenga fe, no tengo nada, absolutamente nada. Entonces le dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te ¿qué? Y te llama. Qué interesante. Pero bueno, esto está muy bueno, dejémoslo ahí. Ponga un dedito ahí en el versículo 28, ¿sí? Y ahorita que llegue a casa, lea el resto del capítulo y avance en la cosa con Dios. O vuelve el viernes, ¿cierto? Pongámonos en pie, por favor. Bien. Este es un tiempo, créanme, mis amigos, créanme, mis amigas, ideal para creer en Dios. Ideal para creerle a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque si el mundo estaba peor hace 2000 años, está requete peor 2000 años después. Porque el mundo va cuesta abajo en su rodada. No tiene reversa, va de mal en peor. Todos los días estará peor de peor de peor. Mientras que los hijos de Dios van a ir resplandeciendo como la luz de la aurora. Porque el día de nuestro Señor y su retorno se acerca. Ojo, yo no estoy diciendo que ahorita o que mañana, porque el día y la hora solo lo sabe el Padre. Pero lo que sí sé es que me va a encontrar preparado, sea que me muera como Lázaro y me toque esperarlo en el día postrero, o sea que Él venga y me encuentre vivo, pero me va a encontrar creyendo. Es lo único que vale la pena. Nada más vale la pena. Usted puede tener muchas cosas y muchas personas que para usted son más importantes que Dios. Ay, no, pastor, no diga eso. Por sus frutos se conoce el creyente. Por sus frutos se conoce el creyente. No más. Digo conmigo: Señor, nosotros también hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente que vino a este mundo y me va a llevar con Él a la eternidad. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga a todos.